Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a tocarles el corazón, porque vamos a hablar de un encuentro que ha emocionado a muchísimas personas, un momento que se ha vuelto viral y que ha generado un sinfín de comentarios y reacciones positivas. Si están leyendo bien el título, vamos a desvelar el misterio detrás de ese encuentro que emocionó a todos. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es pura emoción, ternura y conexión humana. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta increíble historia, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, porque siempre traemos contenido que los hará pensar, sentir y por supuesto disfrutar. Así que, ¿de qué se trata este encuentro tan especial? Pues bien, imaginen la escena. Una persona que por diversas circunstancias se ha visto separada de alguien importante en su vida. Tal vez un ser querido, un amigo de la infancia, o incluso un animalito al que se le guarda un cariño inmenso. Ahora, piensen en la sorpresa, la alegría indescriptible y las lágrimas que surgen cuando, de manera inesperada, ese reencuentro se materializa. Ese es precisamente el corazón de la historia que vamos a contar hoy. Se trata de Mert y Afra, dos nombres que se han unido en un evento que ha tocado la fibra sensible de miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. Este vídeo no es solo un relato, es una exploración de esos momentos que nos recuerdan la importancia de los lazos afectivos, de la lealtad y de la fuerza del amor incondicional. Vamos a desgranar paso a paso cómo se gestó este encuentro, quiénes son Mert y Afra, y por qué su historia ha logrado traspasar fronteras y resonar tan profundamente en tantas personas. Empecemos por conocer a nuestros protagonistas. Aunque en la viralización del vídeo sus historias personales a veces quedan un poco en segundo plano, es fundamental entender el contexto. Mert, por un lado, es un joven que al parecer llevaba tiempo sin ver a Afra. Y Afra es el catalizador de toda esta emoción. La dinámica entre ellos es lo que hace que este encuentro sea tan especial. Podemos sentir la anticipación, la esperanza y luego, la explosión de sentimientos cuando finalmente sus miradas se cruzan. Hay un detalle crucial en este reencuentro que lo hace aún más conmovedor, la manera en que se produce. No es un encuentro planeado de forma tradicional, sino que surge de una situación que, aunque podría parecer trivial para algunos, para ellos significaba el mundo. Imaginen la mezcla de nerviosismo y expectación antes de que se dé el primer paso. Las cámaras o quien haya estado grabando capturaron ese instante mágico con una autenticidad que es difícil de fingir. Lo que realmente conmocionó a todos fue la reacción. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. No fue una reacción contenida, ni una alegría discreta. Fue una explosión de pura emoción. Vimos lágrimas, abrazos que parecían querer fusionar dos almas, y gestos de una ternura que te sacan una sonrisa y al mismo tiempo, te hacen sentir un nudo en la garganta. La forma en que se miraban, las palabras que intercambiaron, todo contribuía a crear una atmósfera de profunda conexión. Además, el entorno donde ocurrió este encuentro también jugó un papel importante. A veces estos momentos se magnifican cuando ocurren en un lugar inesperado, o en un contexto que contrasta con la intimidad del reencuentro. Quizás era un lugar público, lo que hacía que la vulnerabilidad de sus emociones fuera aún más palpable para los espectadores. O quizás era un lugar con un significado especial para ellos, y la vuelta a ese espacio trajo consigo una ola de recuerdos y emociones. Analizando la viralidad, es interesante ver cómo las redes sociales jugaron un papel fundamental. Un vídeo corto que capta la esencia de este encuentro fue compartido masivamente. Millones de personas lo vieron, comentaron, reaccionaron. ¿Y por qué? Porque este tipo de historias nos recuerdan que en un mundo a menudo caótico y estresante, todavía existen momentos de pura alegría, de amor y de conexión humana que nos dan esperanza. Nos hacen creer en la bondad, en la fuerza de los vínculos y en la magia de los reencuentros. Pero este encuentro no solo nos ha dado momentos de emoción. También nos ha dejado reflexiones importantes. ¿Qué hace que un reencuentro sea tan poderoso? ¿Qué tipo de lazos son los que perduran a través del tiempo y la distancia? Mert y Afra con su historia nos están mostrando que el amor, ya sea romántico, familiar o de amistad, tiene la capacidad de sanar, de reconectar y de traer una felicidad incomparable. Muchos de ustedes al ver este vídeo seguramente se han sentido identificados. Quizás han vivido una experiencia similar,
o han deseado con todas sus fuerzas poder reencontrarse con alguien. Estas historias nos animan a valorar a las personas que tenemos en nuestra vida, a no dar por sentado esos vínculos y a luchar por mantenerlos vivos, incluso cuando la vida nos pone obstáculos. Y no podemos olvidar el impacto que estas historias tienen en la forma en que percibimos el mundo. En un momento en que a menudo nos bombardean con noticias negativas, un vídeo como este es un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, el mundo está lleno de amor y de momentos hermosos que esperan ser descubiertos. Mert y Afra nos han regalado un fragmento de esa belleza, y por eso les estamos tan agradecidos. Ahora, para aquellos que se preguntan por los detalles más íntimos, por las palabras exactas, por lo que sucedió después, es importante recordar que este tipo de vídeos a menudo capturan un instante, una chispa. Lo que realmente importa es la emoción que transmiten, la conexión que podemos sentir al verlos. A veces lo no dicho o lo implícito es lo que tiene el mayor poder. Pensemos en la cantidad de comentarios que seguramente ha generado este vídeo en las plataformas donde se compartió. Seguro que hay testimonios de personas que han vivido cosas parecidas, anécdotas de reencuentros sorprendentes, y palabras de felicitación y admiración para Mert y Afra. Esta interacción comunitaria es lo que hace que estas historias sean aún más poderosas. Además, este encuentro también puede servir como inspiración para todos nosotros. ¿Hay alguien en tu vida con quien te gustaría reencontrarte? ¿Hay algún lazo que te gustaría fortalecer? Este vídeo es una invitación a tomar acción, a no dejar que las oportunidades pasen, a buscar esos momentos de conexión que tanto enriquecen nuestras vidas. El título de nuestro vídeo, Mert Afra, el encuentro que emocionó a todos revelado, busca precisamente eso, desvelar la magia detrás de un momento que al verlo, nos dejó a todos sin palabras. Y creemos que lo hemos logrado. Hemos explorado la emoción, la conexión y la inspiración que emana de este reencuentro. En resumen, hemos viajado a través de la historia de Mert y Afra, hemos analizado la profundidad de su emoción y hemos comprendido por qué su encuentro se ha convertido en un fenómeno viral que ha tocado el corazón de tantas personas. Hemos visto cómo la autenticidad, la ternura y la fuerza de los lazos afectivos pueden generar momentos inolvidables. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje emocional. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado, les haya conmovido y les haya dejado una sonrisa en el rostro. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido algún reencuentro similar que les haya emocionado hasta las lágrimas? ¿Qué aspecto de la historia de Mert y Afra les ha impactado más? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a nosotros prepararlo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan sentirse inspiradas por esta maravillosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.